Zootopia 2 está repleta de referências, principalmente em los easter eggs de outras películas super famosas. ¿Lograste reconocer cada una de las películas que aparecieron en esta historia? Por supuesto que Disney iba a hacer varias referencias a sí misma en su nueva película, y una de las más geniales es sobre la princesa Rapunzel de la película Enredados de 2010. Cuando Nick entra a la sala de la chimenea para defender a Judy, usa una sartén que golpea la cabeza de Gary. Lo mismo sucede cuando Rapunzel usó esa misma arma para golpear a Flynn Rider. Y lo más interesante es que los directores de Zootopia, Jared Bush y Byron Howard, dijeron que usaron exactamente el mismo efecto de sonido de la película de Rapunzel. ¡Llegó el momento! ¡Vamos a disfrutar juntos otro Cinewave! Ese easter egg fue bastante divertido, ¿no? Pero no es el único. Hoy te vamos a mostrar más de 20 referencias que Zootopia 2 hizo a otras películas. Este easter egg casi todo el mundo lo vio, pero pasa tan rápido que vale la pena mostrarlo en nuestra lista. La referencia a la película animada Ratatouille ocurre durante la escena de persecución, cuando Gary está tratando de huir de la fiesta de la familia Lince. En ese momento, la serpiente pasa junto a un chef, que es un león. Él está cocinando el famoso platillo francés Ratatouille. Y cuando el gorro del cocinero se cae, descubrimos que hay un ratón sobre su cabeza, controlando al león mientras cocina. Al lado del cocinero, incluso hay un personaje que hace referencia al dueño del restaurante de la película Ratatouille, quien siempre desconfiaba del protagonista. Ese easter egg estuvo muy bien hecho, ¿no crees? Existen dos referencias a Frozen en Zootopia. La primera ocurre cuando Duke, aquel ladrón que Judy arrestó en la primera película, intenta vender algunos DVDs, y uno de ellos es una referencia a Frozen. Las otras dos muestran otra referencia más a Enredados, de Rapunzel, y también a una película de Indiana Jones. Pero al final de la película, cuando Nick está a punto de entrar en una pelea contra Pobert, los dos comienzan a hablar en medio de una tormenta de nieve. Esto es una referencia a una escena de Frozen 1, cuando el príncipe Hans está hablando con Elsa y miente diciendo que la princesa Anna había muerto. La referencia es aún mejor cuando nos damos cuenta de que la conversación entre ellos es casi la misma, porque Hans le habla a Elsa sobre la muerte de su hermana, mientras que Pobert le dice a Nick que Judy murió. Y ambas escenas ocurren en el mismo escenario, una tormenta de nieve. Estuvo muy buena esa referencia, ¿no? ¿La notaste? El Resplandor es una de las películas más tensas en la historia del cine y también aparece en Zootopia. Cuando Pobert está entrando al laberinto de hielo, la escena que vemos es prácticamente la misma que en la película El Resplandor. Lo más interesante es que en la película de suspenso y terror hay una escena que ocurre en un laberinto en medio de la nieve. Los fans más jóvenes probablemente no notaron esta referencia, pero fue un easter egg muy bien logrado. En la película de Zootopia, el villano quiere encontrar la casa de la abuela de Gary para destruir la verdadera patente del proyecto de los muros de clima, mientras que en la película original, el villano intenta encontrar a sus víctimas. Por eso esta escena es tan buena, porque muestra a ambos villanos buscando algo en la nieve. Cuando Nick salva a Judy de ahogarse, hay una referencia muy graciosa a la primera película de Moana. En la escena, Nick Wilde acaba de salir del tubo de agua, y cuando va a discutir con Judy, gira su cola, que está mojada, pero su cola termina golpeándolo justo en medio del rostro. Lo mismo le sucede a Moana en la primera película. Cuando ella sale del mar y se voltea hacia Maui, su cabello da una vuelta y golpea el rostro de la princesa. Bastante divertido, ¿no? Otra película bastante intensa que recibió un homenaje fue la historia del villano Hannibal. En la escena de la prisión, cuando Nick y Nibbles están frente a un vidrio, aparece la ex alcaldesa Bellwether y su celda es idéntica a la celda del villano Hannibal. No solo el vidrio, sino también los ladrillos del fondo son iguales. Uno de los mayores clásicos en la historia del cine regresa en Zootopia 2, y esto se debe a que ya hubo una referencia a El Padrino en la primera película.
Toda la familia del señor Big es una referencia a las películas de la mafia italiana. Este momento también es una referencia a una película que solo los adultos lograron identificar. Hay una escena que muestra a Nick Wilde viendo televisión, y cuando miras la pantalla puedes notar varias referencias. La primera imagen muestra un póster de la serie Andor, del universo de Star Wars. ¿Te gustaría que Disney mostrara Zootopia en el espacio? Comenta #Disney para que podamos conocerte. Todavía en la pantalla de Nick se puede ver una película llamada Platypus, que es una referencia al clásico del cine Alien de 1979 y una de las películas de terror más grandes de la historia. En la escena del mercado del pantano podemos ver una tienda llamada Ariel Grotto, que significa Cueva de Ariel. Esta es una referencia a la Sirenita y a la cueva donde Ariel entró para encontrarse con la villana Úrsula y cambiar su propia voz por piernas humanas. Todavía en la misma escena de Ariel vemos otra tienda llamada Hooks, y esta es una gran referencia al villano de Peter Pan, ya que es el nombre del capitán pirata que tuvo su mano devorada por un cocodrilo. ¿Notaste este? Otra referencia a Disney ocurre en la escena en la que Judy y Mick están siendo cargados por la morsa. En este momento comienza a sonar una canción que es exactamente la misma del filme Lady and the Tramp, en la famosa escena del beso con espagueti. Esta es otra prueba de que Zootopia 2 presenta a los dos policías como una pareja, y probablemente una pista de que en la próxima película ya estarán juntos. Si hay romance, también hay acción, y mucha acción. En la escena en la que Judy está conduciendo un auto rosa al inicio de la película, ella activa el turbo del motor del coche, y eso es una referencia a la película Rápidos y Furiosos, cuando los pilotos necesitan más velocidad para ganar la carrera. En la escena en la que vemos al alcalde Brian por primera vez, él está frente a una pared donde está escrito en inglés Naysayer, y esto es una referencia a un chiste de My Little Pony, y al mismo tiempo a una canción con el nombre de la franquicia de las ponis. En la escena del puerto de la ciudad hay un contenedor con la imagen de una suricata y el nombre Meerkat, y esto puede ser una referencia al personaje Timón de El Rey León, y tiene mucho sentido, porque como ya mostramos, esta película tiene varias referencias a Disney. Ahora, es una lástima que no haya ninguna referencia a Pumba, quien es el fiel compañero de Timón en esa historia. Siguiendo con las referencias en los contenedores, aparece otra caja con el nombre Happy Llama y un símbolo del animal llama, que se parece mucho al personaje principal de la película New Groove. Y eso está muy padre, ¿no? ¿Sabes qué sería increíble? Suscribirte ahora mismo y recibir todos nuestros videos directamente en YouTube. Durante un discurso del alcalde Brian, vimos que, detrás de él, hay una estatua del bisabuelo de Pobert, y esa imagen se parece mucho al personaje El Gato con Sombrero. Es una lástima que, en esta versión, el bisabuelo de Pobert sea en realidad un gran villano, pero la referencia quedó muy bien, ¿no crees? ¿Te diste cuenta de que los cebros, los policías cebra, son en realidad una referencia a la película Bad Boys con Will Smith? Representan a una dupla de agentes de la ley que es la más sincronizada de toda la comisaría. Otra referencia es a la clásica película de Disney Robin Hood, donde el héroe es una zorra que lucha contra un rey, y los guardias de ese rey son rinocerontes. La escena del tráiler muestra a nuestros héroes huyendo de policías rinocerontes de la misma forma en que ocurre en la antigua película de Disney. En el tráiler también vemos una referencia a ese festival que ocurre al final de la película. En él vemos a una cebra usando un casco, una capa y un sable de luz rojo. Esta es una referencia al villano Darth Vader de las películas de Star Wars. ¿Notaste que Gary perdió un diente en esta película? Esto puede ser una referencia a la película La vida secreta de las mascotas, donde el personaje Viper es una serpiente que podría parecer aterradora, pero solo tiene un diente grande. Y lo más divertido de esto es que Viper tiene como amigo a un conejito muy tierno, de la misma forma en que ahora Gary tiene a Judy. En ambas películas, las serpientes parecen personajes que dan miedo, pero pronto descubrimos que no son los villanos de sus historias. ¿Recuerdas ese momento en el que Nick es atrapado por la policía después de que Judy escapa? En esa escena aparece un oficial mucho más grande que él para arrestar a la zorra, pero Nick levanta los puños para pelear. Esta escena puede ser una referencia muy buena a la primera película de Capitán América, cuando Steve Rogers pelea con un tipo mucho más grande, pero termina recibiendo un golpe en el rostro. Lo mismo ocurre en Zootopia. Nuestra zorra favorita levanta los puños para pelear, pero como el policía es más grande, Nick recibe un golpe y se desmaya.
¿Notaste esta referencia en la película? Una referencia que solo los espectadores más grandes suelen notar ocurre después de que Judy huye de los policías. Ella despierta en la motocicleta de Povert y se da cuenta de que está en el desierto. Esto puede ser una referencia a una escena clásica del cine, de la película Gladiador, cuando el héroe pierde una batalla y se desmaya, pero cuando despierta se da cuenta de que está muy lejos de donde perdió el conocimiento. Está en el desierto, siendo llevado por sus aliados. Realmente, Zootopia es una película llena de easter eggs para quienes entienden de cine. Y por último, una referencia muy buena ocurre en la escena post-créditos, que muestra una pluma cayendo del cielo. Esto recuerda mucho a la escena inicial de la película Forrest Gump, donde una pluma también va cayendo. Esto significa que una gran historia está por contarse, y en Zootopia podría ser una pista de que tendremos una gran película en el futuro. ¿Qué opinas de esta teoría? Preparamos 2 videos que te encantarán. Elige uno y sigue divirtiéndote aquí con Cinewave.